usted nos avisa quién está primero. Están los dos presidentes. Está Valentina Durán, directora del Centro Ambiental de la Universidad de Chile, y el ex subsecretario Felipe Riesco. Los dos están para el proyecto de ley sobre cambio climático. Perfecto. Saludar Valentina e Ignacio. Lo ideal es colgar la presentación, que no sea más de 15, 20 minutos para poder hacer las preguntas. Nosotros queremos completar durante el mes de mayo todos los invitados del mundo académico a esta ley para en junio abocarnos ya al articulado. Valentina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero saludar muy cordialmente a las senadoras y senadores presentes y al equipo de la ministra. No sé si está aquí todavía la ministra, y también al invitado Felipe Riesco y a todos los asesores, esperando que estén todos muy bien y con salud. Quiero decir que me alegro que sigan sesionando con este nivel de compromiso en nombre de Dios, la patria y el medio ambiente, como dice el señor presidente, en este momento tan duro, y es el mismo espíritu que tenemos en realidad en la Universidad de Chile, desde el momento en que somos una universidad pública. Y en cuanto al tema ambiental y desarrollo sostenible, solo recordar que nuestros estatutos establecen que la Universidad de Chile postula el desarrollo equilibrado y sostenible de la nación. Por lo tanto, es nuestra tarea y compromiso apoyar estos procesos en materia de políticas públicas tan relevantes. Adicionalmente, quiero agradecer el apoyo permanente que el Senado y en particular esta comisión, a través de los senadores aquí presentes, han dado al trabajo del Centro de Derecho Ambiental y de la Universidad, a toda la línea de trabajo que ha coordinado la profesora Pilar Moraga del Centro de Derecho Ambiental y del CR2, los seminarios que hemos organizado que han sido muy interesantes. También, bueno, han recibido a la profesora Nelly Uriarte, que integra nuestro centro y siendo además, por supuesto, exministra del Medio Ambiente. Bueno, dicho eso, quisiera en primer lugar, bueno, felicitar por supuesto a la ministra, porque hay que decir que esta es una ley ambiciosa en una tarea que es una tarea de Estado, que nos compromete a todos, y en esto aquí no hay colores políticos. Entonces, bueno, ahí están mis datos por si me quieren contactar. Con todo gusto podemos ir ampliando las temáticas. Entonces, mi presentación de hoy tiene que ver con, en primer lugar, algunas reflexiones sobre la crisis climática en el contexto de emergencia climática, algunas reflexiones sobre los instrumentos en el proyecto de ley, reflexiones sobre crisis climática y derechos humanos, acción climática y derechos de acceso, y otros comentarios específicos. La verdad, pasa el tiempo y me voy entusiasmando con otros temas. Como es un proyecto de ley marco muy amplio, sería imposible referirse, para mí, digamos, referirme a todos los temas involucrados en la ley, y ustedes han tenido intervenciones de alto valor, por lo tanto yo escogí estos temas específicamente. En cuanto a la crisis climática, han venido acá científicos que lo han explicado, y creo que esta comisión, señor presidente, tiene muy claro que estamos ante una emergencia, que este es un problema de política pública que se ha dicho súper perverso, en el sentido de que es capaz de resistir hasta los esfuerzos más decididos de los responsables de formular políticas, y se hace cada vez más difícil de manejar, a pesar de los mejores esfuerzos que se puedan hacer, y existe además gran asimetría de información entre quienes causan el problema y quienes más lo padecen. Además, con riesgo, ¿no es cierto?, a nivel político, de que las políticas más exigentes y eficaces puedan llegar a ser más impopulares, como lo que pasó en Francia con los Gilets jaunes, y esto tiene que ver con la dimensión de justicia climática. Entonces, todo el desafío acá, en mi opinión, es cómo asegurar que el cambio climático, que el abordaje, que la acción climática ambiciosa esté en la primera prioridad, porque es la mayor amenaza global que hemos conocido. Todos los días, y ya a estas alturas todos los años, nos encontramos con que estamos batiendo todos los récords, y eso es tremendamente alarmante. Estamos batiendo récords de los meses de abril, ¿no es cierto?, que nunca habían sido tan cálidos como ahora. También respecto de la concentración de gases de efecto invernadero, también hemos vivido en el último mes un récord según las mediciones científicas. Entonces resulta indispensable reconocer, y esto es una recomendación para dar mayor énfasis a esta ley, la existencia de una emergencia climática y ambiental.
y cuando hubo toda una campaña por el estado de emergencia climática, que no tiene hoy día una formulación específica en nuestra ley, ¿no es cierto? No es llegar a dictar un estado de emergencia climática porque no está previsto, pero hemos hecho muchos talleres con ciudadanos y que, a pesar del mínimo conocimiento que puedan tener de materias legales, nos han preguntado varias veces por qué no se declara emergencia climática. Porque se entiende que la ley y el Estado puede restringir el ejercicio de otros derechos y libertades, tal como lo establece por lo demás la Constitución, para proteger nuestro planeta, nuestra casa común, sin la cual, por supuesto, la subsistencia de la humanidad en el planeta se hace muy difícil. Entonces estamos ante un desafío de una naturaleza más compleja aún que el desafío en general de la gestión ambiental. Aquí, al igual que la interesante sesión que tuvieron la semana pasada con los exministros del Medio Ambiente, reflejó la complejidad del desafío institucional desde el punto de vista de la gestión, ¿no es cierto? ¿Cómo introducir este tema que debe estar en todos los sectores de una manera que sea suficientemente vinculante? Y eso presenta difíciles desafíos desde un punto de vista institucional, de instrumentos, de financiamiento. Pero bueno, estamos hablando, como decía Greta Thunberg, esta es la casa en que vivimos que se está quemando. Esto es más que un problema solo ambiental, es un problema económico, es un problema de seguridad, ético y de derechos humanos. Entonces esto requiere, como todos sabemos, acciones a los distintos niveles globales, regionales, nacionales y locales. En cuanto a los instrumentos de gestión ambiental o los instrumentos de gestión climática, más bien como los llama la ley, propondría llamarlos incluso instrumentos de acción climática, el gran desafío es poder alinear todos los instrumentos a la meta que Chile ha fijado y que va actualizando a través de su NDC, y con eso también celebro en términos generales la nueva NDC que Chile ha presentado, y el Estado, porque el Estado no puede desconocer los escenarios que se vienen, y en esto es muy importante poner en el centro el disfrute de los derechos humanos que se ven amenazados tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. Entonces, el gran desafío es de alinear, ajustar y crear instrumentos que puedan estar alineados, valga la redundancia, con una estrategia nacional de cambio climático a la que reporten todos los servicios. Quiero celebrar que ya se está iniciando el trabajo de diseño de esta estrategia, y eso me acaba de llegar una invitación, se va a lanzar el lunes, y en eso felicito al Ministerio de adelantarse a esto, porque no se puede esperar que termine de tramitarse esta ley para actuar, por supuesto. Y en términos generales, en materia de políticas públicas, se recomienda siempre el uso de un abanico amplio de instrumentos, tanto de comando y control como instrumentos económicos. Y en ese sentido yo llamo a no tener miedo a las prohibiciones. El ejemplo de la ley de bolsas plásticas es un muy buen ejemplo de que se puede prohibir determinadas conductas en función de un bien mayor, y eso es perfectamente bien recibido por la ciudadanía. En cuanto a los instrumentos de acción climática o de gestión climática, es difícil que la ley agote todo este amplio abanico de instrumentos. Y en términos generales, antes de ir más concreto a comentarios específicos sobre la ley, podemos distinguir entre instrumentos nuevos que crea la ley, ajustes que son necesarios a otros instrumentos de gestión pública, como adaptaciones, algunas de las cuales la ley también hace, a instrumentos de ordenamiento territorial, a los sistemas de inversión pública, al régimen tributario, al mercado eléctrico, al transporte, la calefacción, régimen de aguas, etcétera, etcétera. Y también adaptaciones a los instrumentos de gestión ambiental propiamente tal, no solo los de la ley 19.300, porque los instrumentos de gestión ambiental no se agotan en esa ley. Entonces aquí tenemos un resumen, ¿no?, de los instrumentos nuevos que este proyecto establece, y es muy generosa en establecimiento de nuevos instrumentos, y es un gran esfuerzo que yo valoro enormemente, y aborda los temas de financiamiento, inserta la NDC y el procedimiento para elaborar la NDC en la ley, establece la estrategia climática a largo plazo. Bueno, todos ustedes ya conocen todo esto. Destaco también el establecimiento de normas de emisión de gases de efecto invernadero y certificados de reducción de emisiones. Esta es una combinación, ¿no es cierto?, entre normas de comando y control y un sistema eventualmente de mercado o un instrumento económico. De alguna forma se establece que tenemos un límite de emisiones que está establecido por la NDC y por la ley,
y que hay que repartir de alguna forma la torta entre los distintos emisores. Y eso es un esfuerzo necesario e indispensable que hay que valorar de manera importante. También hay ajustes a otros instrumentos como incorporar la variable climática en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el REC-C, en los instrumentos de gestión de riesgo de desastres y en instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Y aquí he escogido un tema en particular que son las adaptaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay ya alguna jurisprudencia, conocemos aproximadamente unos 6-7 casos en que la Corte Suprema o los tribunales ambientales han llamado a incorporar criterios de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. También casos que no son propiamente de la gestión ambiental, pero como por ejemplo a propósito de un recurso de legalidad municipal, cuando a propósito de Tocopilla, ¿no?, se reconoció la posibilidad de una municipalidad de establecer una ordenanza que fije una tasa para el derecho de aseo en función de las emisiones. Esos son instrumentos muy interesantes, por lo tanto, hay ya una pequeña tendencia que se empieza a levantar de exigir incorporar el cambio climático en los distintos instrumentos y muy particularmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, valoro que el artículo 36 disponga que la evaluación de impacto ambiental deba considerar la variable del cambio climático y en eso, bueno, remite al reglamento. Y también el título 9 que modifica la ley de base del medio ambiente, agregando como contenido de los estudios los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio ambiente. Y en esto entonces, en lo anterior, se remite a un futuro reglamento. En esto yo propondría agregar en el contenido de estudios y también de las declaraciones de impacto ambiental la indicación concreta de la huella de carbono y de cómo concretamente el proyecto se alinea con la meta, la NDC y otros instrumentos. Algunas de estas exigencias se pueden precisar muy probablemente desde ya vía reglamentaria y eventualmente con guías. Por lo tanto, el llamado al Ejecutivo es que paralelo al avance de esta ley se incorporen todos estos criterios haciendo un análisis legal, ¿no es cierto?, de hasta dónde podemos llegar. Yo creo que podemos llegar mucho más allá solamente con medidas del Ejecutivo, como sería algunos ajustes al reglamento e incluso guías. Y esto, por supuesto, respondiendo a lo que ya nos empieza a plantear la jurisprudencia de nuestros tribunales razonablemente. También que se establezca la descripción de la línea de base del área de influencia, que también contenga consideraciones climáticas sobre las vulnerabilidades climáticas que ya tenemos bastante mapeadas en el territorio nacional, y también pronunciamientos de compatibilidad con los distintos instrumentos que se creen y con la NDC. Hoy día en el CIA tenemos pronunciamientos de compatibilidad con los instrumentos de planificación territorial, con otras políticas e instrumentos de desarrollo, y creo que esto tiene que establecerse de manera específica y yo creo que tiene que hacerse en la ley. Y estas adaptaciones que estoy proponiendo al sistema de evaluación de impacto ambiental tienen que ver con fortalecer el principio precautorio, que ya está reconocido en la ley, y también el principio de progresividad y no regresión. Ya señalaré más adelante que estos principios podrían ajustarse y mejorarse, pero el principio de no regresión es sin duda muy importante, especialmente en materia climática y muy especialmente cuando hay situaciones de crisis económica como la que se empieza a vivir ahora, en que las tentaciones, señor presidente, son muy altas de adoptar medidas regresivas y tratar de alivianar las restricciones ambientales y las restricciones climáticas. Esa tentación siempre se presenta y estoy muy segura de que en esta comisión, e igualmente la ministra, están preocupados de eso y de cómo podemos tener una recuperación resiliente hasta esta crisis y otras que puedan venir. Siguiendo con las adaptaciones al CIA, estimo que el CEA, que es el órgano, debiera estar facultado para revisar las resoluciones de calificación ambiental en virtud del artículo 25 quinques en función de estos criterios climáticos en relación con las obligaciones de reporte que tienen que reforzarse, y ello no importando si el proyecto ingresó como guía o como estudio. Hoy día esa facultad de revisar los proyectos está para los estudios, creo que no debe importar para efectos del cambio climático si es que el proyecto ingresó como guía o como estudio. Y esto en función del principio de progresividad y de no regresión. Podemos definir que todos los proyectos deban neutralizar y reducir las emisiones,
porque tenemos que alinear toda la actividad pública y privada a este objetivo ambicioso y que esperamos que se haga aún más ambicioso en el futuro. Así como la ley REP agregó la obligación de uso de las mejores tecnologías disponibles en los proyectos de gestión de residuos, cuestión que no muchas personas han incorporado todavía y la saben, se puede agregar esta obligación de medio de uso de las mejores tecnologías disponibles en todos los proyectos, incluso para su revisión. Entonces, la ley puede establecer obligaciones de medio y de resultado. El artículo 13, por lo demás, al establecer normas de emisión de gases de efecto invernadero, reconoce, y eso hay que rescatarlo, las mejores tecnologías disponibles, perdón, me fui para arriba, perdón. Las mejores tecnologías disponibles como criterio para definir los estándares de emisión, y eso hay que rescatarlo igualmente. Además, quiero agregar en cuanto a los instrumentos que tenemos la necesidad de coordinar los instrumentos nuevos con los instrumentos existentes. Esto comienza a ser muy complejo porque hay instrumentos que dependen de otros sectores, siempre con la participación del Ministerio del Medio Ambiente y también en algunos casos con una participación más o menos intensa del Ministerio de Hacienda. Y yo quiero recordar que tenemos un instrumento que es poco conocido, que es el Programa de Regulación Ambiental. Es un poco una curiosidad porque se establece este Programa de Regulación Ambiental dentro del decreto, del reglamento para la dictación de normas de calidad y de emisión, que a su vez se desprende de la Ley 19.300. Y ese decreto establece que el Ministerio del Medio Ambiente, en función de sus facultades del artículo 70, debe definir un programa de regulación ambiental con las prioridades, usted lo puede leer ahí, pero con las prioridades programáticas en materia de políticas, planes y programas de dictación de normas de calidad de emisión, pero también de todo otro tipo de instrumentos de gestión ambiental. Estos planes deben ser bianuales, a lo menos bianuales, y lo que quiero señalar es que estos planes hasta ahora no son muy conocidos, no se están cumpliendo, e incluso el segundo programa, que era para el periodo 2018-2019, se publicó el 31 de diciembre del 2018, entonces esta práctica, que es un poco débil porque está establecido en un reglamento, yo creo que tiene que reforzarse y se tiene que coordinar. Hay que examinar entonces este reglamento, ver cómo se coordina, porque para poder tener una rendición de cuentas adecuada, una fiscalización y colaboración con lo que hace el Ejecutivo, tenemos que tener claro este enjambre, ¿no?, de instrumentos. Y aquí están los compromisos de los 2 programas de regulación ambiental que hemos tenido desde que este instrumento existe y lo que establecen en materia de cambio climático. Ustedes lo pueden revisar con posterioridad. Quiero, para comentar el proyecto de ley en estos aspectos, quisiera recalcar la relación entre la crisis climática y derechos humanos. Recomiendo este estudio cuya portada está aquí de la CEPAL y que hace toda una recopilación de las relaciones entre cambio climático y derechos humanos, aludiendo a los distintos instrumentos que reconocen esta estrecha relación y enfocándose, en el caso de ese documento, especialmente a las contribuciones de nuestra región de América Latina y el Caribe. Existe una relación ineludible, entonces, entre crisis climática, cambio climático y derechos humanos. Y aquí hay una vulnerabilidad muy especial de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, debe haber un enfoque basado en los derechos humanos en la concepción de una legislación climática. Esto es lo que muestra este estudio en particular, y yo quisiera que eso que está de alguna forma presente en el proyecto de ley esté aún más presente y de manera más explícita. No hay una mención al concepto de derechos humanos, por lo menos de lo que yo pude encontrar. Puedo equivocarme, pero no encontré una mención a derechos humanos con esos términos. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, de las 9 leyes climáticas que ya existen en la región, en 4 se incorpora una referencia expresa a los derechos humanos, y además en todas se incorporan referencias expresas a derechos humanos específicos. Y todas estas leyes en América Latina y el Caribe se refieren a acceso a la información y a la participación como ejes centrales, que también son derechos humanos. Y se suman además legislaciones específicas que abordan riesgos de desastres, también con un enfoque de derechos humanos. Entonces yo sugiero reforzar el enfoque de derechos humanos para alinearlos con estos instrumentos internacionales en los que ya estamos comprometidos. Y en esto quiero recordar la opinión consultiva
23 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Colombia, pero las opiniones consultivas se deben aplicar y deben ser consideradas por todos los estados que son parte, que están sujetos a esta Corte, que analiza esta relación entre derechos humanos y medio ambiente y reconoce esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y los derechos humanos. Y esta misma opinión afirma, como lo han afirmado tantos otros, que los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos sustantivos? Derecho a la vida, a la vivienda, a no ser desplazados forzosamente, a participar de la vida cultural, a la alimentación, al agua, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad. Y además de reconocer, ¿no es cierto?, esta mayor vulnerabilidad de ciertos sectores, establece también, y aquí voy sobre este punto, que los derechos procedimentales, como el derecho de acceso a la información, la participación pública o el acceso a un recurso efectivo, contribuyen a garantizar los derechos sustantivos y a apoyar la implementación de las obligaciones de los Estados. La misma Corte saluda el acuerdo de Escazú, que en ese momento estaba recién adoptado. Los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales que emanan del principio 10 de Río de 1992 y que son integrantes del principio de justicia ambiental son derechos humanos, encuadrados dentro de la categoría de derechos civiles y políticos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos del cual el Estado es parte. Son esenciales para la vida democrática, catalizadores para la realización de otros derechos como el derecho a un ambiente sano y regulados en distintos instrumentos como el Pacto de San José, y han sido reconocidos, por ejemplo, en el informe del relator de derechos humanos John Knox. Y la acción climática y los derechos de acceso están intrínsecamente ligados. No puede haber una acción climática efectiva sin un ejercicio concreto, fuerte, importante y efectivo de los derechos de acceso. Esto está reconocido en el Acuerdo de París, textualmente, ¿no es cierto?, cuando se refiere a la importancia de la información y de la participación en el diseño de las distintas metas y en los distintos objetivos que establece el Acuerdo de París, tanto en mitigación como en adaptación. Y por supuesto que esto es reconocido en el Acuerdo de Escazú, y por supuesto que voy a aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a la coherencia de nuestro país con su historial de compromisos. Es necesario que firmemos y ratificamos el Acuerdo de Escazú y establezcamos un plan de implementación de este acuerdo por una cuestión de coherencia, por todos los instrumentos que yo acabo de mencionar. Es absolutamente coherente y no se entiende a nivel internacional y no se entiende a nivel internacional que nosotros no lo firmemos. Chile cumple con bastantes estándares, esta ley también avanza, sin embargo, tenemos todavía brechas importantes y sería muy significativo establecer este compromiso de seguir avanzando a la par con los países de América Latina y el Caribe, además de proteger a los defensores ambientales. Y esto está en distintos foros y declaraciones de los cuales Chile es parte, como la Declaración Ministerial de Lima sobre Educación y Sensibilización, adaptada en la COP número 20, en el Acuerdo de París. La información, que es parte de estos derechos de acceso, es muy importante. Información tanto activa como pasiva. Necesitamos, para tener una buena gestión y para que todos podamos colaborar con la gestión pública y que la gestión privada sea también más eficaz, información sobre las emisiones, pero también sobre los costos de las decisiones. La información, como digo ahí, es mágica para la toma de decisiones porque sincera los costos, ¿no? Para que los costos no los paguen, los costos de las distintas decisiones no los paguen las zonas de sacrificio, no los paguen los sectores más vulnerables de la población. Y esto se relaciona con el principio contaminador-pagador, que propongo también agregar explícitamente en la ley, que tiene que ver con internalizar las externalidades negativas y sincerando los costos de los distintos tipos de actividades. El acceso a la participación está reconocido en el mensaje y está incluida en el llamado principio de transversalidad. Y yo propondría reforzarlo como principio de participación, como en los términos del principio 10. Pero hay que reconocer que junto con la transversalidad se incorpora un acceso a la participación como consulta y etapa de participación ciudadana en los distintos instrumentos que se establecen. También es un esfuerzo importante la NDC y su pilar social. Otra cuestión es
cómo se hace efectivamente esta consulta, y en ese sentido el CR2, y hay información importante en nuestro observatorio de la Ley de Cambio Climático que tenemos junto al Centro de Derecho Ambiental y el CR2, sobre cómo se ha desarrollado efectivamente la participación tanto en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático como en otros instrumentos. Hay prácticas importantes que se pueden mejorar para que la participación sea cada vez más considerada. Me había saltado esto. También la ley hace valiosos aportes en materia de acceso a la información en el título quinto, sobre información sobre cambio climático, acceso y participación ciudadana, tanto en el párrafo primero como en el párrafo segundo, al crear en primer lugar nuevos sistemas de información sobre el cambio climático, muy importante, hay que valorarlos, y medidas de acceso a la información y participación en cambio climático, como obligación de los órganos competentes de remitir información oportuna y completa para incorporar un sistema nacional de información ambiental, el derecho a participar de manera informada de toda persona o agrupación de personas, la elaboración, revisión y actualización de los instrumentos también es algo muy valioso, y la obligación de facilitar la participación. Esta obligación ya existe en materia ambiental, en la Ley 19.300, y es muy importante que se refuerce aquí esta obligación en materia de cambio climático, y esta obligación aplica a todas las instituciones públicas que se ven obligadas por esta ley. Y esto con especial consideración, dice la ley, con los más vulnerables, con un enfoque de género, procurando facilitar la participación de dichos sectores. Aquí tenemos consideraciones de derechos humanos. Yo quiero pedir que estas sean aún más explícitas y que recojan toda esta herencia y tratados internacionales y documentos de los cuales somos parte. Esto ya lo vimos. Ya me falta poco, quiero agregar que nosotros como país hemos hecho un importante avance al ser parte de los principios de Helsinki. Ahí viene al ex ministro Larraín, el ministro de Hacienda, reunido con otros ministros de Hacienda y de Finanzas del mundo. En abril del año pasado, hace más de un año, la coalición de ministros de Finanzas por la Acción Climática se reunió y adoptó estos principios, que tienen el objetivo de promover buenas prácticas y experiencias en macrofinanzas, impuestos y gestión pública para acelerar una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. Es muy importante que los ministerios de Hacienda estén aquí incorporados, y esta ley debe reforzar esa obligación y esa mirada desde Hacienda y desde todo el aparato del Estado, esta prioridad en la acción climática. Estos principios buscan insertar coherencia, desarrollar y compartir buenas prácticas, considerar el precio del carbono en las decisiones, que es muy importante, tener en cuenta el cambio climático en la política pública y macroeconómica, la política fiscal, presupuesto, gestión de la inversión, contratación pública, y sobre todo movilizar recursos privados para el financiamiento de la acción climática, para apoyar estos distintos objetivos en sintonía con la implementación de las NDC. Ejemplo de aplicación de estos principios sería que el precio del carbono, el Ministerio de Desarrollo Social está facultado para incorporarlo hoy día en su evaluación, no tiene restricciones para hacerlo, se debiese establecer por ley y reglamentar, o bien reglamentar criterios para que las evaluaciones de proyectos incorporen estos criterios climáticos y que ello no dependa de la buena voluntad política del ministro de turno de Desarrollo Social. Lo mismo para el sistema de inversiones públicas, para que se establezcan condiciones para la infraestructura resiliente. Entonces, es muy importante el papel del Ministerio de Desarrollo Social, y estos criterios tienen que estar incorporados en todas las decisiones públicas. Incluso, no lo he mencionado acá, pero incluso, por ejemplo, en las compras públicas. Pero las compras públicas y la evaluación de proyectos de infraestructura que son muy relevantes. Otros comentarios, les juro, presidente, que ya estoy terminando. Mejorar y ampliación de la formulación de principios. Incluir el principio contaminador, como ya lo dije, el principio 10, más allá del principio de transversalidad, y alinear, revisar los principios que están presentes en la Convención Marco de Cambio Climático para que estos estén aquí. Una definición más clara y más feliz quizás del principio de no regresión, después podría mandar alguna sugerencia, con una reflexión de que el principio de no regresión se asegura con una institucionalidad permanente, y eso lo vemos ante crisis como la del COVID que vivimos ahora.
es muy importante que el Estado tenga herramientas y que sean herramientas establecidas con políticas de Estado que no dependan de los gobiernos de turno para poder impulsar una recuperación resiliente. El cambio climático, hoy día estamos afectados, afligidos por esta pandemia, pero el cambio climático también, estaba en mi diapositiva, ¿no es cierto?, a propósito de los principios de Helsinki, el cambio climático también va a significar enormes bajas en el Producto Interno Bruto de todos los países. Por lo tanto, los riesgos y las tentaciones de regresión van a ser cada día más altas. Por lo tanto, más importante va a ser que se establezca a nivel de Estado estos compromisos. Quiero manifestar mi coincidencia con aportes anteriores que se han dado en esta discusión y por eso no quiero repetirlos, pero los suscribo plenamente, como por ejemplo la propuesta de una institucionalidad autónoma que la semana pasada presentó mi colega, la profesora Analía Uriarte. También lo que señaló la abogada Jordana Messen de mejorar la consideración del riesgo climático, y en esto agrego, ligando con el marco de Sendai y el acceso a la información y planes de contingencia. Vemos la importancia del acceso a la información a propósito de esta contingencia de pandemia, a propósito de todo tipo de desastres y catástrofes. El criterio y las vías de acción tienen que ser las mismas. Y esto, por lo demás, se relaciona también con el cambio, con el acuerdo de Escazú. Avanzar en la inclusión de la seguridad hídrica en el proyecto. Esto es importante y un avance, pero es difícil lograr esto sin cambios más profundos en la legislación de aguas. Esto varios lo han dicho antes de mí. También apoyar las propuestas que ha hecho el exministro Marcelo Mena en materia de finanzas, de cambio climático, materia en que él es muy experto. Comparto la preocupación expresada por las profesoras y académicas Maisa Rojas, Laura Gallardo, también por el exministro Mena, en cuanto a desafíos de transporte, energía y calefacción, entre otros muy valiosos aportes que personas más expertas que yo en varios de estos ámbitos han formulado en esta discusión. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe que me haya extendido en el tiempo. Bueno. No, gracias, Valentina. Anotamos varias inquietudes para poder hacer las preguntas y entramos inmediatamente a nuestro siguiente invitado, ex subsecretario Felipe Riesco, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, y por ese intermedio saludar a todos los miembros de esta honorable Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Para mí, la verdad que es un honor volver a participar en esta instancia y por su intermedio también aprovechar de saludar a Valentina, a doña Magdalena también, que me tocó interactuar mucho en los años anteriores con ella y hace tiempo que no la veía. Yo la verdad, presidente, es que concuerdo con muchas de las cosas que se han ido planteando a lo largo de las exposiciones que se han hecho en esta comisión. Sin embargo, yo entiendo el entusiasmo que este asunto genera y lo comparto, pero yo creo que el principal temor que a mí me genera en el fondo el avance de esta legislación es que todos nos entusiasmemos grandemente y olvidemos un aspecto central del combate del cambio climático, que es que el CO2 y los gases de efecto invernadero son una realidad, son una realidad que tiene un impacto global y que puede generar una sobreexpectativa muy relevante respecto a lo que se espera por parte de la ciencia y de todos quienes nos dedicamos a materias ambientales respecto a los resultados de esta ley. ¿A qué me refiero, presidente? Que bueno, que el cambio climático es una realidad a nivel global, una realidad física, hay mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, pero eso nos tiene que poner en alerta dos cosas, que por mucho que nosotros hagamos un proyecto de ley excelente, detalladísimo, en que establezcamos metas a cumplir y que las cumplamos ejemplarmente, como generalmente lo hace nuestro país, reconocido internacionalmente, cuando establecemos compromisos en esta materia los cumplimos. Bueno, puede pasarnos que cumplamos a cabalidad todos nuestros compromisos y no movamos la aguja prácticamente en nada a nivel global, y el cambio climático va a seguir campeando y va a seguir generando sus efectos a lo largo del país. Es un primer riesgo importante y consideración que a mi juicio siempre hay que tener en mente. Eso evidentemente no significa que por esa realidad no vayamos a hacer nada, pero sí hay que tenerlo en cuenta, y que como es una realidad física y no una realidad normativa, por mucho que nosotros saquemos una ley
el cambio climático no se va a combatir necesariamente por ley, ¿no? Yo me acuerdo, alguna persona, algunas dijo, bueno, establezcamos por ley que Chile sea un país desarrollado, y las leyes muchas veces crean realidades normativas, pero no necesariamente esas realidades normativas se materializan en la realidad del país. Y ese es un poco el riesgo que yo veo a lo largo de esta discusión, porque muchas de las personas que han expuesto han señalado la necesidad de regular otros aspectos en materia de transporte, de calefacción, que efectivamente son temas muy relevantes para el combate al cambio climático, pero que no necesariamente deberían ser abordados por esta ley, ¿eh? Y por eso yo creo que, en primer término, respecto a la ley marco, yo creo que hay una decisión de política legislativa muy acertada de parte del gobierno, que es de generar una ley marco y no una ley que establezca por sí mismo metas ni acciones concretas. ¿Por qué? Porque esta es una realidad cambiante, ¿no? Y lamentablemente se ha venido acelerando rápidamente en el último tiempo, y como lo han constatado todos los informes científicos, y dejar fijo en una ley las medidas, metas, etcétera, hace que sea menos flexible con el objeto de ir adecuándolo a esa realidad cambiante que va teniendo el combate de esta materia. En ese sentido, yo creo que es un acierto totalmente la fórmula de crear una ley marco que genere los instrumentos, pero esos instrumentos se tienen que ir actualizando con el paso del tiempo, se tienen que ir actualizando también conforme aparezcan nuevas tecnologías, y esa flexibilidad que otorga me parece muy, muy acertada, ¿eh? Además, presidente, que un poco el espíritu que yo observo detrás de esta legislación es materializar a nivel legislativo en Chile una serie de instrumentos que ya existen y que Chile ejerce y ha llevado a cabo en virtud de obligaciones internacionales, ¿eh? Y en ese sentido, haciendo un símil respecto a lo que es la ley y la potestad reglamentaria, un poco nuestro ordenamiento interno, en que la potestad reglamentaria viene a implementar muchas veces algunos aspectos de la ley, esta ley marco lo que hace es viene a implementar los compromisos que Chile ha adquirido a nivel internacional en materia de cambio climático, y eso también me parece un acierto, ¿eh? Eso en términos bien generales, y que por lo demás eso no es una novedad de este proyecto de ley, sino que también si uno analiza la ley marco, o sea, no, perdón, la ley marco, la ley REP de responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, que se publicó en el año 2016, también usa esta técnica legislativa al, por ejemplo, establecer en el artículo 8 que ciertas obligaciones de los importadores y exportadores de residuos se tienen que regir por lo dispuesto en el convenio de Basilea, y la misma ley incorpora en el fondo esos criterios y establece al Ejecutivo la necesidad de sacar un reglamento que regule la materia, ¿eh? Por lo tanto, un poco esa técnica legislativa que a mí me parece acertada, tanto la ley REP, me parece muy acertada que se utilice respecto del proyecto de ley de cambio climático, porque permite esa flexibilidad que se necesita. Dicho lo anterior, también otro tema que a mí me gustaría, y que también lo he visto muy transversalmente, también un poco a propósito de la excelente exposición que hizo doña Valentina Durán, que me precedió en la palabra. Bueno, hay que tener cuidado con un asunto, que es que nosotros, al regular una ley marco de cambio climático, no es la primera legislación en materia ambiental que hay en nuestro ordenamiento jurídico, y que es parte de un ecosistema de normas ambientales en que muchos de los temas que se plantean ya están recogidos. Puede ser que en mayor o menor profundidad, y quizá que haya que hacer un ajuste, pero basta recordar que el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución ya tiene una garantía, y por lo tanto es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución, que se le garantiza a todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y la propia ley 19.300 sobre base general del medio ambiente, en su artículo primero, dispone que ese derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regulan por las disposiciones de esa ley, ¿eh? Y así como por las
otras normas legales que establezcan sobre la materia. Por lo tanto, hay que entender que tanto la ley 19.300, la 20.600 que crea los tribunales ambientales, la ley orgánica de la superintendencia del medio ambiente, la ley REP, e incluso este proyecto de ley, lo que están regulando en definitiva es un derecho humano que está reconocido ya a nivel constitucional en Chile, y es el desarrollo en específico de ese derecho humano. Yo creo que eso es un tema relevante tener en consideración, y ese encabezado que muchas veces pasa bastante colado, bueno, es muy importante tenerlo siempre presente. Y respecto, y en ese mismo sentido, otro temor, no sé si un temor la verdad, pero es otro aspecto que se ve muchas veces a lo largo de cómo se regulan los temas ambientales, es que existen múltiples instrumentos. A mí me llama la atención la cantidad de facultades, atribuciones que tienen algunos servicios públicos que nunca se han utilizado a cabalidad, existiendo ya las fuentes normativas que les permite, por ejemplo, ejercer ciertas facultades. Y en ese sentido, respecto al acceso a la información ambiental, bueno, está regulado expresamente en niveles, además, mucho más altos de lo que se regulan a nivel legislativo común, en el fondo, con la ley 20.285, el que establece la ley de transparencia en Chile y de información. Bueno, la ley 19.300, su artículo 31 bis, y en todo su párrafo tercero bis, regula el acceso a la información ambiental y establece una serie de plataformas con que debemos contar, en que lamentablemente, yo hago un mea culpa porque también tuve la oportunidad de ser subsecretario y quizás de haber puesto más énfasis en esa materia. Bueno, existen una serie de plataformas que deberían estar disponibles y de acceso permanente al público, que no se han llevado a cabo y que no están nutridas de la información correspondiente. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen algunos problemas en que hay temas de coordinación interinstitucional, etcétera, y que yo creo que se puede avanzar grandemente. Respecto un poco al proyecto de ley, también yo creo que con las presentaciones que han habido anteriormente se han abordado muchos de los temas importantes. Yo sí quiero centrarme en un aspecto que me parece que hubo una crítica, o hay una crítica que está rondando en el ambiente en materia ambiental respecto a la generación de esta nueva norma de emisión que se establece en el proyecto de ley, y que yo creo que es una crítica injusta, pero que no creo que por mala fe de los quienes la exponen, sino porque no se ha entendido a cabalidad la naturaleza jurídica de esta nueva norma de emisión que establece para regular gases de efecto invernadero, y que, si bien tiene el mismo nombre, y quizás ahí se podría buscar una nueva nomenclatura, cosa de no llamar a la confusión, es diametralmente opuesto o distinto a las normas de emisión que están reguladas actualmente en la ley 19.300. Y es porque la norma de emisión tradicional que actualmente existe en la ley 19.300 dice relación con un efecto. Ella, para ser dictada, tiene que cumplir una serie de requisitos, se tienen que hacer informes técnicos, etcétera. Y una de las cosas que establece el reglamento que aprueba la dictación de norma de calidad y norma de emisión es que requiere que exista un efecto. Dice relación con un efecto la norma de emisión. No es que en el fondo la norma de emisión regule, oye, tú puedes emitir libremente tal o cual, etc. Primero, es un riesgo a la salud o a la calidad de vida de las personas, lo que tiene que busca evitar y normar, o a la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Y como decíamos que este es un problema global, es poco probable o poco lograble el poder hacer una relación causa-efecto entre una norma de emisión de gases de efecto invernadero de una industria en particular o un sector industrial con el efecto que esto genera en el fondo en términos de cambio climático, porque puede ser que por la pequeña contribución que hace Chile respecto a los gases de efecto invernadero a nivel global, esto no se vea materializado en una reducción de los efectos del cambio climático, y por lo tanto, normativamente no cuadra perfectamente la lógica de las normas de emisión de la 19.300
con la norma de emisión que se propone. Además, es un mecanismo de comando y control que también se mezcla con un instrumento económico que era una alternativa o contrapartida a los famosos permisos de emisión transable que están muy en boga, pero que a mí me parece que fue una solución acertada, toda vez que los permisos de emisión transable obligan a tener una data muy exacta respecto de las emisiones que actualmente tiene cierto sector de la economía, que lamentablemente yo creo que no contamos con esa data y en el fondo, más que data, lo que estaríamos usando sería la guata para determinar la participación de cierta parte de la industria o de cierta industria en particular en la emisión de ciertos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esta me parece que es una salida correcta, que además permite tener ciertas certificaciones y que además habría que ver cómo combinan necesariamente con otro instrumento que fue recientemente aprobado en la reforma tributaria, que son los impuestos verdes y los mecanismos de offset que ahí existen. Yo creo que ahí hay un tema que hay que revisar, en fondo, cómo estos permisos de emisión y esta offset que se permitan realizar para el pago de los impuestos verdes conversan y no hay una doble compensación. Y eso, presidente, es en términos muy generales en lo que yo me quiero referir. Yo creo que todos los otros temas han sido abordados ya de forma lata por muchos expositores anteriores a mí, pero sí insistir en ese punto, ¿verdad? Cuidado con la tentación de transformar esta ley marco en una ley que regule específicamente muchos temas, porque es una realidad cambiante esto. Y yo creo que hay que generar los instrumentos, más no regular en específico ni establecer metas concretas, más allá de la meta de la carbono neutralidad, por supuesto, que hagan que sea una realidad estática, ¿eh? Porque nos va a pasar que en unos pocos años más vamos a tener que volver a discutir, frente al cumplimiento de las metas, vamos a tener que volver a discutir nuevamente una legislación que se adecue a las necesidades y a la nueva evidencia científica que se va generando permanentemente en esta materia. Eso sería, presidente. Muchas gracias, Felipe, por la presentación, y ofrecemos la palabra a los invitados, o sea, a nuestros senadores, para aprovechar a los invitados y poder precisar o reforzar algún tema. Isabel, me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Primero que nada, agradecer a los dos invitados, tanto a Valentina Durán como a Felipe Riesco, por sus presentaciones. Y yo creo que nos entregan, al igual que la vez pasada, digamos, hartos insumos, que después tendremos que revisar con calma para ver. Pero creo que voy a partir con Felipe. Hizo una prevención que es interesante, que él considera que fue bueno que esto sea una ley marco, que no tenga la rigidez. Esto es así como para las rigideces que se tienen con leyes específicas. Y dentro de ese marco, entonces, supuestamente da mucho más flexibilidad a los instrumentos que tienen que medir, a los instrumentos, en fin, para la mitigación, la adaptación, en fin, y poder irlos actualizando, porque es cierto que es una realidad cambiante. Sin embargo, yo lo encontré un poquito pesimista, sobre todo al inicio de la introducción, no sé si lo entendí bien, pero me pareció que era exageradamente pesimista en el sentido de decir, esta es una realidad y por mucho que nos esforcemos, esta realidad ya está, entonces casi como que poco tenemos que hacer, o bien yo lo entendí mal, pero bueno. Lo que yo le quería preguntar específicamente, ya que estoy hablando de la intervención de Felipe primero, es Riesco, es ¿con qué criterios son los que decide el contenido del programa de regulación ambiental? Justamente, ¿cómo se toma estos procesos de decisión? Porque hemos tenido, y yo cuando era subsecretario le oficié y tuvo por lo menos la transparencia de contestarme que por ahora no había ninguna posibilidad de hacer una norma sobre calidad de suelo y de agua, que yo las encuentro fundamentales, indispensables para Quintero con Cabello. Entonces me dijo que no había en ese momento condiciones, y entonces la pregunta que uno se hace una y otra vez, bueno, ¿cuándo
¿Cómo se hace entonces esta regulación, este programa de regulación ambiental? Me parece que las expositoras anteriores habían dicho que se podía, que hay las condiciones del Ministerio de Medio Ambiente, puede perfectamente proceder ya con el artículo 38. Lo interesante es saber por qué hacemos un proceso tan lento o nos cuesta tanto. Bueno, otra cosa más que yo ya lo he expresado, que lo digo así en titular, y además que a veces cuando hacemos alguna norma de calidad o de emisión, estas tienen, generalmente no solo son lentas, sino que además tienen menos estándares que muchas de ellas internacionales, y hay poca fiscalización. Entonces, yo quiero que me especifique más cómo ve este mecanismo y cómo combina, digamos, cómo se puede hacer más efectivo y por qué no se sigue dictando aquello. Es más, cuando se cambió las mediciones de las empresas privadas, cuando se trasladó, digamos, a las empresas del Estado, yo me acuerdo que el CRAS se quejó con que esta información se demoró muchísimo en actualizar. Y esto lo quiero empalmar, que por eso, y lo anterior, todo esto está dicho porque insisto en la importancia de dictar estas normas de calidad de emisión. Y lo quiero empalmar con uno de los temas que tocó Valentina, que me parece extraordinariamente relevante, que tiene que ver con toda la transparencia, el efecto que tiene la transparencia en las políticas públicas, porque tienen que tener esta información, porque es la mejor manera que haya un cierto control, pero que la ciudadanía se sienta confiada, que conoce la información a pesar de la asimetría que aludía Valentina, que yo creo que es real, entre aquellas empresas que presentan proyectos y los potenciales afectados, digamos, o eventualmente beneficiarios, pero normalmente la relación es totalmente asimétrica. Entonces es tremendamente necesario esta transparencia. Y ella hizo valer un tema que se dice poco, pero creo que deberá estar presente, digamos, de alguna manera, que son los derechos humanos. Y entre otras cosas está el derecho a la información y a la transparencia. Y por cierto, que comparto plenamente, yo me acuerdo que estaba presidenta de la comisión cuando lamentablemente el gobierno de Chile tomó la mala decisión de no ratificar el Tratado de Escazú. Yo creo que todavía es tiempo que sigamos peleando y espero que esta comisión nos apoye mayoritariamente para pelear por el Tratado de Escazú, porque si hay algo que es importante justamente es eso. No hay una política pública que de verdad se asiente, que tenga respaldo ciudadano si no hay transparencia, información y participación. Ahora, yo agregaría además que también tiene que tener un poco lo que decía Analía, si no me equivoco la vez pasada, que estas políticas públicas además tienen que tener, o sea, esta ley marco tiene que tener una voluntad política de ser muy potente, muy clara, más expresa de lo que se muestra. No quiero entrar en muchos detalles, pero hay una serie de instancias que se ven sectoriales, regionales, que le da autonomía a esos actores a nivel sectorial, regional, en fin, que lo hacen por su cuenta estos planes de mitigación, de adaptación, y no son propiamente del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que ahí hay poca claridad, aparte que ya se dijo también que a las muchas funciones del medio ambiente se agregan más. Creo que hay también cierto consenso respecto a la excesiva intervención de Hacienda en esto. Hacienda, por supuesto, tiene que ver con los números, pero no necesariamente con criterios técnicos que se metan en los temas ambientales. Hay temas que no vamos a poder, probablemente, ya fueron dichos la vez pasada, aquí fueron mencionados la pasada, pero pareciera haber mucho más conciencia que, entre otras cosas, es fundamental en la escasez hídrica que estamos viviendo la intervención más directa del medio ambiente. No puede ser que esto esté solamente en obras públicas, en sus políticas, planes integrales de cuenca, de manejo de cuenca, etcétera, etcétera, sin la intervención del medio ambiente. Y finalmente, yo quiero decirle a Valentina que yo no sé cómo ella valora la intervención del Consejo de Ministros, pero la sensación que tenemos algunos es que, sobre todo cuando se presentó el primer plan de descontaminación para el caso de Quintero Puchuncaví, es que en realidad este Consejo de Ministros cambió algunos parámetros. Y este es siempre el riesgo que se tiene. Este famoso Consejo de Ministros de la Sustentabilidad siempre tiene el riesgo porque cada ministro sectorial va a defender lo que necesita. Y por lo tanto, lo que necesita, digamos, preservar, mitigar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un riesgo del rol que hace este Consejo de Ministros. No sé si uno debería dejarlo, cómo se puede modernizar, cómo se puede dar por último esta intervención tan directa en yo lo dejaría por ahora ahí para no acaparar más, pero creo que ambas fueron muy interesantes y valdría mucho la pena que ojalá pudiéramos desarrollar más estos puntos. Muchas gracias.
Gracias, Isabel. Se ofrece la palabra al resto de integrantes. Si no hay preguntas, antes de darle la... Está el senador Proens y la senadora Jimena. dando la mano. Y Proens. Sí. Jimena. Gracias, presidente. Saludar a Valentina Durán, a Felipe Riesco. Bueno, verlos como siempre ayudándonos y haciendo aportes a la comisión. Por los tiempos, yo creo que la exposición de Valentina hablaba harto de ciertos principios. Y yo coincido harto, sobre todo el principio de no regresión. Entonces, ahí sí nos podría explicar un poquito más o algún ejemplo. Yo creo haber entendido el concepto, pero porque también lo asocio al COVID, cómo hacemos una recuperación con una economía verde. Me imagino también que tenemos que pensar esta ley en un contexto de cambio climático, genera vulnerabilidades, genera emergencias, desastres. O sea, yo creo que es un vínculo que tenemos que tener y que la ley tiene como desafío efectivamente a su juicio cuáles son los principales principios que deberían estar a la base. Esta es una pregunta para ambos en realidad, también para el ex subsecretario Felipe Riesco. Y porque yo creo que es una ley que tiene que tener principios claros, las grandes metas muy definidas, o sea, carbono neutralidad, obviamente reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero el ex subsecretario también, yo creo que es buena esta reflexión de hasta dónde llegamos para no quedar atrapados en temas que quizás se podrían abordar en legislaciones específicas, porque si hacemos un buen engranaje, yo lo decía la sesión anterior, creo que la ley puede ser un tremendo instrumento, pero también corremos el riesgo de quedar atrapados todos con el mismo propósito, pero que no cumpla su función. Y el tema de la institucionalidad la dejo aparte en esta ocasión porque la abordamos bastante con los otros actores y yo creo que respecto al Consejo de Ministros, su composición y su rol, los COREC en regiones, yo por eso creo que hay un principio de equidad territorial también en que debería estar garantizado. Y claro, pues los principios de transparencia, yo espero que firme el acuerdo de Escazú, pero creo que también es importante dejarlo explícito, transparencia, participación, acceso a la justicia ambiental, dejarlo explícito en esta ley marco. Gracias, presidente. Gracias. Senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de esta comisión, también a los funcionarios y a nuestros invitados, a Valentina y Felipe. Primero, presidente, hacer quizá una reflexión. Nosotros tenemos hoy día muchas materias que debieran estar en medio ambiente, que están desparramadas en diferentes ministerios, porque quizás en ese entonces se fueron incorporando en ellos, pero que hoy día no tienen ninguna lógica que estén, por ejemplo, la dirección de agua en el MOP. Desde mi punto de vista, eso es algo que ya cumplió un objetivo y debiera apuntarse por lo que significa el recurso, estar en un ministerio distinto. Y eso hace que lo que plantea la senadora Allende se creen estos famosos comités de ministros para resolver ciertas materias y que finalmente los enfoques son diferentes porque depende la mirada de cada uno de ellos, el cómo se aborda finalmente la decisión que se va a tomar cuando se está impactando el medio ambiente o el cambio climático con un proyecto determinado. Dicho eso, presidente, yo también comparto lo que dijo la senadora Allende con respecto al foco que pone Valentina en el tema de los derechos humanos como el tema del cambio climático. Yo decía en la reunión pasada que si nosotros estamos haciendo esta ley, no es que el Ministerio de Medio Ambiente a través de la ley de cambio climático tenga que adaptarse al resto de los ministerios. Desde mi punto de vista es al revés. Se deja la ley marco para que los ministerios se adapten a estas normativas y poder hacer del medio ambiente una razón de ser como país, como sociedad. Por lo tanto, en eso, y ahí resguardeciendo o protegiendo a la comunidad con el tema de los derechos humanos en todo orden de cosas. Pero yo quisiera hacerle una pregunta al ex subsecretario, a Felipe. Él señaló que la decisión política legislativa que se adoptó al ingresar una ley marco de cambio climático, que crea el marco jurídico y los instrumentos,
necesario para la ejecución de los compromisos internacionales de Chile en esta materia, le parecía acertada. Sin perjuicio de ello, queda la sensación de que entregar los instrumentos, más no establecer un mecanismo mediante el cual se deba hacer exigible esto y la responsabilidad de la autoridad, pareciera que ahí como que este tema queda un poco débil. Y por eso la pregunta es si existiría o pudiese crearse un mecanismo dentro de la ley para pensar de cómo hacer exigible que la responsabilidad política de un ministro o de alguna otra autoridad que no genere el instrumento dentro de los plazos establecidos por la ley. Es decir, en el fondo, cómo sancionamos cuando la autoridad no cumple con la materia que está establecida en la ley. ¿Ya? Si un ministro se podrá hacer una acusación constitucional contra él por no cumplir con los parámetros, si otro funcionario se hará de otra manera, pero en el fondo yo creo que acá estas son materias, si no se hacen exigibles, la verdad que podemos pasar mucho tiempo sin que no llevemos a cabo lo que andamos buscando, que es proteger a la sociedad en su conjunto, protegiendo el cambio climático. Eso, presidente. Palabra a nuestros invitados, yo solo agregar, si nos pudiera, especialmente Valentina, citaba varios fallos de la Corte Suprema que están incorporando elementos de cambio climático y todo. Sería bueno tal vez con nuestra propia secretaría que pudiera hacer llegar Valentina, o sé que hay algunas presentaciones del Tribunal Constitucional también. Yo creo que es importante poder tener una mirada de cómo la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han ido enmendando o han ido incorporando elementos que nosotros vamos a tener a la vista en esta ley. Si pudiera, Valentina, brevemente referirse a eso, y sin perjuicio de nuestra secretaría que también lo vaya adjuntando. Tiene la palabra Valentina, Felipe, para poder responder. Yo, entonces. Muchas gracias, como dijo Felipe, me confundí. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la ministra, que me parece verla ahí en su gabinete, a lo lejos, no distingo bien si es ella. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, también por sus felicitaciones, en fin. Siempre es un gusto estar acá. En cuanto a la pregunta de la senadora Isabel Allende, de cómo valoro el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, debo decir que, y si ustedes ven la historia de la ley 20.417, yo apoyé esa idea, que era arriesgada, porque siempre tenía el riesgo del veto, ¿no? Tenía el riesgo del veto permanente de los sectores sobre el medio ambiente, pero también, si uno lo quería ver de una manera más optimista, podía ser un espacio de deliberación de la política pública para introducir criterios de sustentabilidad en todas aquellas materias que están relacionadas con el artículo 70. Entonces, la verdad es que es algo que me interesa mucho y les quiero contar que estoy desarrollando una investigación sobre ese tema. Entonces, más adelante, cuando esté más avanzada, les voy a dar los resultados, porque ya dirigí una memoria sobre el periodo que va, sobre un primer periodo de 4 años, y estamos culminando el levantamiento de todas las sesiones de acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en los casi 10 años que lleva. Del primer examen, del primer periodo de puesta en marcha del Consejo, se vio claramente que habían facultades que no se habían ejercido, particularmente aquella de acordar criterios de sustentabilidad, y que al mismo tiempo no... uno puede ver que una discusión no es suficientemente rica como uno hubiese querido y esperado. Por lo tanto, sin perjuicio, yo creo que sigue siendo necesario espacio de deliberación de política pública, pero como también dice acertadamente el senador Proens, es necesario buscar herramientas para que sea más vinculante estas obligaciones, digamos, de fiscalización. Aquí es muy difícil, la ministra lo sabe muy bien. Puedo hacer más adelante, les puedo ofrecer los resultados de este análisis, porque evidentemente tengo dudas sobre eso, de cómo esto se logra. Es realmente un enjambre muy complejo de instrumentos. Ahora, obviamente que aquí, y me adelanto un poco porque está relacionada a la pregunta del senador
Provence, esto también tiene un componente político muy importante que está relacionado con la educación ambiental y climática, con la conciencia de la ciudadanía. Es decir, cuando un ministro no ejerce sus funciones, no dicta un reglamento en el plazo que lo tiene que dictar, no toma algunas medidas, obviamente se expone a riesgos políticos, ¿no es cierto?, como que sea interpelado, y también se expone a que, y lo hemos visto muchas veces, se expone a que la Corte Suprema lo llame al orden, perdón el término coloquial. Hemos visto en la jurisprudencia reciente, los últimos 2, 3, 4 años de la Corte Suprema, cómo ella insiste especialmente en materia de derechos humanos, de medio ambiente y también de salud, pero sobre todo en medio ambiente, como hace un llamado a la coordinación. Como hace un llamado a la coordinación y hace un reproche cada vez que hay omisión del ejercicio de sus funciones. La sentencia, en el caso de Quintero Puchuncaví, es finalmente se condena a los servicios, a varios servicios del Estado por la omisión en la que ellos habían incurrido, que terminó en la vulneración de los derechos de las personas, y le da varias instrucciones y órdenes. Obviamente que ese no es el escenario más feliz, por lo tanto, ahora, sin embargo, mayores consecuencias que esas son difíciles. Yo creo que hay herramientas en materia de presupuestos y de transparencia que son las que llevan a que estos objetivos puedan lograrse de manera más eficaz, ¿no es cierto? Tiene que ver con, así como cuando podemos ver cuáles son los factores que inciden en ese cumplimiento, y hay factores que van desde la reputación hasta los factores económicos, ¿no es cierto? Como que sea más caro más caro incumplir que cumplir. Bueno, esos mismos criterios en la política pública también tienen que establecerse de alguna forma para los gobiernos. Entonces, ahora, para referirme a las preguntas de la senadora Órdenes, que le agradezco, su pregunta en cuanto a los principios, algo de eso señalé en mi presentación. Yo sugeriría incorporar el principio 10 de manera explícita, más allá del principio de transversalidad, que sí está incorporado y que incorpora dentro parte de este principio 10 de Río, que es que se refiere al acceso a la información, participación y justicia ambiental. El principio preventivo y precautorio ya están incorporados. También recomendé incorporar el principio contaminador-pagador, que es muy recomendado por lo demás por la OCDE, de la cual somos parte. Principio de equidad territorial, como usted señalaba, tiene que ver con los principios de equidad en general, y en principio de no regresión, buscar una mejor formulación. Yo no lo separaría de progresividad. Principio de no regresión es como una evolución de aquel criterio que se llamaba antes de gradualidad o de realismo. Bueno, las cosas se hace lo que se puede, al ritmo que se puede, pero siempre avanzando. Y eso es muy importante, no retroceder. Y es muy importante que eso esté establecido, ojalá pudiera estar establecido también en la Constitución, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate que no es materia, obviamente, de esta comisión, pero parte de esto tiene que estar incorporado en la Constitución. La ministra bien sabe las dificultades que tienen los ministros de Medio Ambiente cuando se enfrentan los criterios económicos, cuando se empieza a competir con el hambre, con el empleo y con otras realidades tan importantes, y no todos ven la interrelación entre cambio climático, pobreza, vulnerabilidad, a pesar de que la ciencia lo ha dicho claramente, lo ha dicho Christine Lagarde, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo dicen todos los tomadores de decisión, pero lamentablemente eso no está suficientemente claro en la política. La incorporación, y a propósito, bueno, del acuerdo de Escazú, ya lo he dicho tan reiteradamente, pero ¿qué valor tendría incorporar el principio 10 en esta ley, así como firmar el acuerdo de Escazú? Por ejemplo, no nos expondríamos, y también que eso estuviera de alguna forma en la Constitución, estos derechos de acceso, no nos expondríamos a fallos como los del Tribunal Constitucional a propósito de los salmones, ¿no es cierto?, en que se restringe la interpretación del derecho del concepto de información ambiental, negándole a las personas la posibilidad de tener información acerca del uso de antibióticos desagregado, ¿no es cierto?, por establecimiento. Es decir, es importante que estas cuestiones estén establecidas al más alto nivel jerárquico en las normas, porque son principios que provienen de nuestros tratados y de nuestros compromisos internacionales, de los que somos herederos. Entonces yo creo que aquí es como decir,
la ley de cambio climático no anda sola, ¿no? Anda con toda una historia de tratados internacionales y de compromisos que Chile ha establecido. Y eso obviamente que fortalece y le da muchas mejores herramientas de gestión climática, ¿no es cierto? Son todos los argumentos que todos los que estamos en este tema ambiental estamos siempre buscando. Yo siempre cito los estatutos de la Universidad de Chile porque a mí también me toca recordar dentro de la universidad lo importante que es el tema ambiental, lo importante que es el cambio climático. Entonces, toda esa batería, esa historia, esa batería de argumentos tenemos que llevarla siempre presente. Por eso que son importantes los principios, que es importante la Constitución y el reconocimiento a los avances que nos preceden, ¿no es cierto?, en tratados internacionales, incluidas las declaraciones y las resoluciones. Senador De Oresti, señor presidente, en cuanto a los fallos de la Corte Suprema, yo les propongo mandarle una minutita sobre algunos ejemplos de esas sentencias para no alargar más la sesión. Con todo gusto la tengo hecha, así que se las puedo mandar, si le parece, señor presidente. Vale, muchas gracias, Valentina. Felipe, para poder ir cerrando con algunas preguntas e inquietudes que se plantearon. Gracias, presidente. Bueno, primero contestar a la senadora Allende, a quien saludo por su intermedio, respecto al programa de regulación ambiental. Y bueno, lo que pasa es que, y también un poco respecto a lo que señaló del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, hay que entender, en el fondo, y también aquí hay un tema de expectativas, que es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente al elaborar normas de calidad, de emisión, planes de prevención y contaminación, etcétera, es llevar a cabo el proceso, y se le propone a este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que no es, en el fondo, quien dirime si se aprueba o no se aprueba, ni las condiciones en que se aprueba. Es meramente un órgano que propone al presidente de la República ciertas regulaciones, pero por cómo está establecido la potestad reglamentaria en Chile, es el presidente de la República quien saca adelante las regulaciones y quien, por lo tanto, puede desestimar una regulación que se puede haber llevado a cabo durante mucho tiempo y haber invertido mucho recursos públicos en esa materia, pero el presidente puede decir, mire, a mí me parece que esa regulación está mal planteada, o el estándar que se establece muy alto o muy bajo. Ha pasado de todo. En materia, por ejemplo, de cuando se fijó la norma de calidad de material particulado 2,5, el presidente Piñera puso una norma más exigente que la que le recomendó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y también en materia, cuando sacamos la norma de emisión de calidad de dióxido de azufre, también el presidente quiso establecer una norma más exigente. En mi experiencia, al fondo, ha pasado de todo. Seguramente también ha habido algunas regulaciones en que los presidentes han decidido o no lo han considerado, o han flexibilizado un poco los estándares, pero hay que tener presente que, en definitiva, el que es quien ostenta la potestad reglamentaria en Chile es el presidente de la República, y en el fondo entregarle esa competencia a este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no es posible, y sería un poco disruptivo dentro del orden constitucional y legal chileno, el orden jurídico chileno. Respecto un poco al programa de regulación ambiental, bueno, efectivamente, a raíz de lo que venía señalando, muchas veces lo que es prioridad para el Ministerio y las prioridades que se plantea, por distintas circunstancias, además de que, en definitiva, él no es el que contesta la potestad reglamentaria, hay algunas regulaciones que están quedando en el camino, en que, por ejemplo, no se logran obtener información científica de buena calidad para poder proponer esa regulación, y quizás en eso el reglamento debiese ser un poco más flexible, cosa de permitir terminar, porque hay algunas normas que permanecen para siempre abiertas y como en posible elaboración, cuando muchas veces se sabe que en el fondo ya perdieron prioridad o es casi imposible llevarla a cabo. Y también, y esto es reconocerlo, es que este programa de regulación ambiental también se ejecutaba antes cuando era la CONAMA, y muchas veces se utilizaba como una herramienta política para tranquilizar a ciertas, y en la verdad, para tranquilizar a ciertas organizaciones o agrupaciones o poblados que pedían
en el fondo, una mayor regulación en ciertas materias, y se diría, bueno, se va a priorizar dentro del programa de regulación, y de repente vienen unas priorizaciones de 50 normas cuando eran totalmente inabarcables en términos monetarios, de capacidad humana y científica de llevarla a cabo, ¿no? Y eso es una realidad que yo creo que se debiese normar mejor, y aquí lo uno un poco con la pregunta que me hizo el senador Proens respecto a bueno, qué mecanismos de control se le pueden establecer a algunos de los instrumentos, porque el mismo proyecto de ley establece la generación de ciertos instrumentos con cierta periodicidad, ¿eh? Y la misma ley actual, la 19.300, por ejemplo, establece la revisión de cierta normativa en plazo muy acotado, 5 años, ¿eh? Siendo que la normativa de repente entra a regir en plenitud en 5 años, ¿eh? Y no se cumplen, y efectivamente no se cumplen, y es sabido por todos que esos plazos no son cumplibles. Y yo creo que ahí existe, bueno, a nivel constitucional, el control político que se ejerce a través de las acusaciones constitucionales y que en el fondo se puede ejercer siempre, pero quizá una de las salidas que se podrían plantear es establecer expresamente en la legislación, en esta ley marco de cambio climático, que el incumplimiento de los plazos o configurará un incumplimiento del deber constitucional que tiene el ministro, cosa de poner una sanción más objetiva, objetivizar un poco ese ejercicio de ese control político que se hace vía acusaciones constitucionales e interpelaciones, y meterla como una sanción dentro de la legislación. Es como un llamado de atención, un llamado de atención al ministro que le toque implementar la ley y implementar y diseñar los instrumentos que ésta establece, sabe que, oye, yo voy a tener patente a todo el mundo el incumplimiento de la obligación, y por lo tanto se va a generar una acusación constitucional en esta materia. Yo creo que esa puede ser una posibilidad, sin perjuicio de que hay que distinguir entre hay algunas sanciones que podrían ir orientadas a la oportunidad, como por ejemplo con el plazo para sacar el instrumento, y otro tipo de control que ya está verificado en algunos de los instrumentos de la ley, que es respecto de la calidad del instrumento. Porque yo podría dar cumplimiento y cumplir dentro del plazo con, no sé, sacar una NDC, pero la NDC puede ser muy mala, puede ser muy resistida por todos los órganos técnicos, científicos, universitarios, políticos, y uno dice, oye, pero si yo ya cumplí mi obligación, nadie me dice cuál es el estándar de mi NDC. Y ahí quizás, pero a mí no me gusta, hay que buscar una solución, porque una de las posibilidades sería, oye, ya que tenemos tribunales especializados en la materia, generemos que el control de calidad respecto a los instrumentos otorguémoselo a los tribunales ambientales, pero el problema que tiene y que me falta para resolver, para que me calce perfecto esto, es que entregarle un poco la generación de políticas públicas a los tribunales de justicia. Un poco romper con la teoría clásica de separación de los poderes del Estado, que unos son los que elaboran las políticas, otros hacen las leyes y otros el que las interpretan su ejecución. Pero aquí en el fondo estaríamos dejando que un tribunal sea quien defina las políticas públicas en materia de cambio climático en Chile, y eso es un asunto que a mí no me convence en demasía. Y respecto a los principios, un poco que me plantea la senadora Jimena Órdenes, señalar que sí, pero nuevamente, una de las grandes tentaciones en el fondo es que las leyes se vuelvan en textos declarativos de principios. Y está muy bien, hay que establecer los principios, pero los principios por sí mismos no aseguran en el fondo el cumplimiento del principio, sino que hay que establecer o hay que velar porque la legislación positiva, la redacción después del cuerpo normativo, haga una correcta bajada o interpretación de ese principio. Porque una cosa es la enunciación propiamente tal, y otra es, en el fondo, la implementación, interpretación que ese principio puede tener en la práctica, ¿no? Porque, insisto, nuevamente nos podemos quedar, así como la profesora Valentina Durán decía que hay algunas facultades que el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad no ha usado, hay muchas más dentro de la ley 19.300 que no se han usado, y por ejemplo,
uno de los instrumentos que se habla en el proyecto de ley viene a ser un nuevo, o sea, viene como a complementar, que son estos planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca. Claro, uno dice, hacer plan estratégico de recursos hídricos de cuenca es súper razonable, pero si uno analiza la 19.300, hoy día existe la posibilidad de generar planes de manejo sobre recursos naturales, en que uno puede decir, perfectamente ese plan de manejo podría ser el símil del plan estratégico de recursos hídricos en cuenca, y lamentablemente desde el año 94 que está vigente esa facultad y ese instrumento de gestión, no se ha logrado sacar en Chile ningún plan de manejo de recursos renovables, y entonces uno dice, quizás si creamos los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, oye, sí, lo estamos creando, pero ¿cuál va a ser la implementación práctica de eso si no se han usado el símil que existe hoy día con los planes de manejo de recursos renovables? Entonces, no es tanto de la generación de instrumentos, sino hay un tema de gestión muy relevante en materia ambiental en Chile. Basta de pensar que los planes de contaminación, el de Quintero Puchuncaví, el plan de descontaminación que se tomó razón el año pasado por la Contraloría, entre ese plan de descontaminación y el anterior de la zona, transcurrieron más de 17 años, cuando era evidente para todos en términos de políticas públicas de que esa zona requería un plan de descontaminación mucho antes. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? No se tienen las facultades, no se tiene la capacidad técnica, no se tiene la voluntad política. Yo creo que iría más por la última de las opciones. Y ante eso, uno dice, ¿cómo forzamos a la autoridad para que ejerza todas sus funciones? Es el gran dilema, y pasa un poco por el control político, yo creo, más que por el control judicial de las facultades de la administración. Eso sería, presidente. Felipe, Valentina, quedan varios temas dando vuelta. Lo importante es que también nos hagan llegar información como los fallos de la Corte Suprema o ese trabajo de los criterios del Consejo de Ministros. Creo que también son importantes para alumbrar la discusión. No tenemos más preguntas. Estamos convocados para la próxima semana para poder cerrar la sesión. Presidente, muchas gracias. Por acá Paulina Sandoval, yo soy la jefa de la división jurídica del ministerio, no la ministra. Que se ve muy lejos, Paulina, no se divisa, ¿no? Me imagino, pero bueno, gracias por el ascenso temporal. Pero le queríamos dar las gracias a los expositores. Nos parece que han sido súper antigentes las presentaciones. Y yo creo que acá, en todas las presentaciones que están realizando no solo hoy día, sino que también anteriormente, se ha visibilizado como la complejidad de este desafío institucional del cambio climático, de poder hacerlo transversal a todos los organismos del sector público. Y eso fue un poco nuestra intención al momento de poder elaborar el texto del proyecto de ley. Efectivamente, el Ministerio nunca ha elaborado los planes sectoriales de adaptación y mitigación, siempre lo han elaborado los sectores. No obstante, era el Ministerio el que tenía las competencias en materia de cambio climático. Entonces acá la intención del proyecto de ley ha sido poder hacer que esas competencias en materia de cambio climático no estén solamente radicadas en el Ministerio de Medio Ambiente, sino que estén radicadas en todos los sectores, de manera que, por ejemplo, energía no solo tenga como atribución en materia de promover regulaciones y normas en materia energética, sino que al hacerlo también lo haga considerando el cambio climático. Por lo tanto, en nuestra visión, lo que estamos tratando, y lo que tratamos de plasmar en el texto del reglamento es precisamente eso, o sea, que el cambio climático no sea una materia de medio ambiente, sino que sea una materia de cada uno de los sectores y que se considere el momento no solo elaborar sus políticas públicas, sino que además de poder, del momento que ellos elaboren sus planes sectoriales de adaptación y mitigación, de incorporar medidas que dentro del ámbito de su atribución sean aquellas que mejor permitan cumplir
con sus presupuestos sectoriales que se van a determinar la estrategia climática a largo plazo. Por lo tanto, son súper bienvenidas todas las propuestas en que nos puedan ayudar, digamos, a fortalecer este rol, porque estamos, yo creo que súper alineados en ese sentido, en el de reforzar el cambio climático, no solo como una materia de medio ambiente, sino que también de los otros sectores. Y respecto del tema del Consejo de Ministros, me parece que, bueno, que hay varias, digamos, posturas y evaluaciones respecto a cómo ha funcionado, pero en materia de cambio climático no podemos no tener sino un Consejo de Ministros. O sea, es así como funciona en todas las otras legislaciones comparadas. Existen consejos de ministros, o sea, cual sea el nombre que tengan, de manera que transversalmente se puedan elaborar o analizar estos planes y políticas en materia de cambio climático, porque el cambio climático no es una cuestión que escapa a medio ambiente, como lo decimos, es una cuestión que tiene que permear a todo el sector público. Y es por eso que nosotros lo que hicimos fue aprovechar la institucionalidad existente y otorgar al Consejo de Ministros estas facultades para revisar estos instrumentos de gestión de cambio climático, incorporando también a otros ministerios que son relevantes, como es ciencia y como es educación. Bueno, yo quería comentar eso, y entiendo que Robert también quería, que el jefe del Departamento de Regulación y Vigilancia Ambiental, quería comentar también algo brevemente. Robert tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los demás senadores y senadoras, y también agradecer las excelentes presentaciones de la directora Valentina Durán y el ex subsecretario Felipe Riesco. Muy ilustrativa, creo que tocan muchos temas muy interesantes. Yo quisiera hacer un par de reflexiones que no tienen que ver solamente con esta sesión, sino que tienen que ver con algunos temas que se han ido tocando y que me parece que son muy relevantes de tener presente. Uno de ellos es la urgencia y la relevancia que la ley le da a la materia del cambio climático. De hecho, basta con leer el mensaje para ver que la primera línea del mensaje destaca que este es el desafío más grande de la humanidad, más grande de nuestra era, como bien señalaba Valentina, y de ahí también se desprende el hecho de ir hacia una meta ambiciosa que es tener la carbono neutralidad del 2050. Yo sé que esto se ha dicho bastantes veces, pero me parece muy importante tener claro de que lo que hace ser realmente fuerte a la ley es tener esa meta en la ley. Si nosotros miramos hacia el derecho comparado, vemos que hay muy poquita legislación en materia de cambio climático que ha hecho precisamente eso. Hay muchas leyes de cambio climático, pero no que tienen una meta. ¿Y por qué es tan importante esta meta? Porque se define que vamos a llegar a este nivel de reducciones y necesitamos que todos los ministerios que tienen competencia en la materia, que tienen que lograr una reducción de sus emisiones, establezcan medidas para lograr esas reducciones. ¿Y por qué es tan importante que la meta esté fija? Porque nosotros tenemos un comité científico que hemos creado también para ver que la trayectoria de las emisiones sea la adecuada para lograr esta reducción. Por eso es que las personas que han venido desde la ciencia también han celebrado este hecho de que la meta sea el 2050. Por lo tanto, creo que es importante mencionar una y otra vez que las medidas que establecen los ministerios sectoriales, que tienen que lograr las reducciones, no es libre, no es lo que ellos quieran. Es una reducción que tiene que ver con una meta cuantitativa específica que va a estar en la estrategia climática de largo plazo. Eso quiere decir que hay una cierta libertad de medios, pero no hay una libertad de resultados. Ellos deciden cuáles son los mecanismos más propios, porque sería extraño, por no usar otro adjetivo, que el Ministerio del Medio Ambiente impusiera cuáles son las medidas que el Ministerio de Minería o Energía o Transportes tiene que adoptar. Ellos seguramente sabrán cuáles son las más costo eficientes, pero lo que sí se vela es que esas medidas cumplan con la reducción necesaria. De ahí que el Ministerio del Medio Ambiente es la contraparte técnica, y esto también tiene un pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Me parece que eso es importante, y destacar que todas estas medidas tienen indicadores de monitoreo, de reporte y verificación. ¿Por qué? Porque se busca ver que estén cumpliendo, y es por eso que estos planes tienen una revisión cada 5 años, revisión que también cuenta con las etapas formales de participación ciudadana, para que también la sociedad civil pueda dar su opinión de cómo se está implementando ese plan. Quiero detenerme en ese punto también de la participación ciudadana. Creo que bueno, siempre todas las cosas son perfectibles. Solamente quería destacar que la participación en este proyecto de ley ha sido inédita y muy grande, en el sentido de que se hicieron talleres a lo largo de todo el país, y además de eso, el anteproyecto de la ley fue sometido a consulta pública, algo de lo que no hay experiencia en nuestro país,
y estas consultas se respondieron una a una, están en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, se puede ver cómo a cada persona se le responde fundadamente por qué sí se acogieron ciertas cosas, por qué no, y entonces creo que hay un trabajo muy significativo que realizó el Ministerio que creo que vale la pena destacar. Y también me gustaría referirme, se ha hablado mucho del tema de agua y quiero también concatenar esa idea con lo que venía diciendo, porque precisamente el agua era un tema que no estaba presente en el anteproyecto, para nada. Y en el proyecto definitivo, o el proyecto de ley que ahora está presente, y gracias a los insumos también que dio la ciudadanía, es un proyecto que se toca en varias partes. Una de las maneras más relevantes es destacando el concepto de seguridad hídrica, ¿ya? Que es un concepto bastante ambicioso, la definición también, y que si bien el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer el plan de adaptación de recursos hídricos, eso significa que hay un ministerio que es el responsable, pero no es el único que participa en esa elaboración. Por ejemplo, tenemos planes de adaptación del sector silvoagropecuario, planes de adaptación del sector ciudades. Entonces, en ciudades, el responsable es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ese es el ministerio responsable, pero participa energía, participa transporte, ¿ya? Bueno, hay otros temas que quería comentar que ya los dijo, que lo mencionó Paulina. Solamente reforzar la idea de que esta es una materia transversal y por tanto también requiere que en el pináculo, que en el momento de toma de decisiones exista un organismo transversal que permita tomar estas decisiones, porque si miramos en el derecho comparado también nos damos cuenta de que esto existe. Más allá del Consejo de Ministros existe estas instancias multisectoriales y lo que se trata de hacer en el proyecto de ley es rescatar la institucionalidad existente para no crear otros consejos de ministros distintos. Eso sería. Muchas gracias por la palabra. Gracias, Robert, por la presentación. No hay más palabras. Agradecerle una vez más a los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.